Lentamente no nos dimos cuenta cuando de pronto estamos en una sociedad donde nos establecemos como un parámetro que termina siendo un chaleco de cemento, ¿no? Que es que hay que ser feliz. Y también ese mismo tiene otro chaleco que viene debajo, ¿no? Que es como igual de pesado, y es que hay que eliminar el dolor a como de lugar, que no tenemos que sentirnos mal, que no tenemos que sentirnos incómodos. Sin embargo, ¿es esto de alguna forma realista en la experiencia de la vida humana? Existe una terapia que se llama de aceptación y compromiso que nos plantea que en realidad esa lucha de tratar de perseguir a como dé lugar la felicidad, yo agrego entre paréntesis, ¿qué es la felicidad? Y evitar completamente el dolor es al final una trampa que nos encierra en el malestar permanente, ¿no? Esta terapia de aceptación y compromiso, en vez de eliminar o plantear la eliminación o reducción definitiva de estos síntomas, busca encontrar una táctica, una estrategia para ver cómo podemos reaccionar de una manera distinta a esos mismos estímulos. Por supuesto, yo no tengo idea de lo que estoy hablando y es por eso que hoy tenemos como invitado a Fernando Parada, psicólogo experto en esta terapia de aceptación y compromiso, investigador colaborador de MIDAP, profesor adjunto de la Universidad Católica y miembro del capítulo chileno de la Asociación de Contextual Behavioral Science, Ciencia de Comportamiento Contextual. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma, por la invitación. A mí me causa mucha curiosidad en qué momento decidimos que lo que había que hacer era evitar completamente el dolor, como estrategia para conseguir otra cosa que me parece igualmente de inasible, que es la felicidad como concepto absoluto. Sí, totalmente. Es algo que en realidad, más que lo decidimos en algún momento, es algo que viene de la evolución que hemos tenido como especie. O sea, nosotros a partir de la evitación hemos podido sobrevivir. O sea, creo que es importante mencionar eso porque... Como mención honrosa a los mecanismos evitativos. Totalmente, o sea, de alguna manera cuando tú evitas el peligro, te estás cuidando, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, la evitación en muchos contextos es algo sumamente funcional. El problema es que las personas también tenemos una tendencia a generalizar respuestas, ¿no? Y en ese sentido también generalizamos la evitación y la aplicamos en contextos donde no necesariamente es lo más indicado o lo más apropiado, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a evitar una especie de dolor físico y por lo tanto te cuidas de no lanzarte de un segundo piso hacia abajo, eso está perfecto, ¿no? Si no, estaríamos todos lanzándonos de segundo piso hacia abajo. Pero hay otro tipo de dolor, ¿no? Hay un dolor que está más dentro, hay un dolor que es más subjetivo. Y ese dolor, la pregunta inmediata es, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo se saca un dolor que habita en nosotros? ¿No? Y ahí entonces uno se empieza a plantear la inviabilidad de esa evitación y lo paradójico que puede resultar ser insistente en tratar de evitarlo, ¿no? A mí me gustaría ponerle una pimienta a lo que acabas de decir respecto de los roles evolutivos, porque también evolutivamente, y quiero expandir un poco el concepto de dolor hacia incomodidad, malestar, falta de calma, incluso, todos esos sentimientos que no nos acomodan tanto han tenido una función y tienen una función a la escala de que nuestro sistema nervioso completo está cableado para que igual nos cueste un poco. Entonces, estamos en una sociedad hoy donde la tarea de evitar todo tipo de dolor también tiene muy intoxicado de tratar de perseguir a como dé lugar las otras recompensas a nuestro propio sistema. Y eso, nuevamente, como una tragedia terrible, nos provoca más dolor. Totalmente. Entonces, como me encantaría brevemente entender qué rol cumple el malestar, la incomodidad e incluso el dolor en nuestro desarrollo. Uno podría entender ese tipo de dolor, porque creo que lo que dijiste es súper importante. Nosotros tenemos, esto que estamos haciendo nosotros ahora es conversar de algo, estamos usando el lenguaje para ponerle nombre a cosas. Cuando hacemos eso, muchas veces no necesariamente le ponemos nombre a las cosas una a una, sino que vamos derivando nuestras respuestas. Entonces, Ejemplo. Por ejemplo, cuando tú dices, mira, el dolor también es la incomodidad, también es una vergüenza,
también es una ansiedad. Todas esas cosas las ponemos en equivalencia con dolor. Y como las ponemos en equivalencia con dolor, entonces son evitables, ¿no? Cuando las metemos en Deseables. el mismo paquete, decimos tirar todo el paquete a la basura. Exactamente, Ya. exactamente. Es interesante eso, pero además de que eso pueda ser un mecanismo súper lógico, porque siempre vamos a tender, también desde nuestro cableado interno, a tratar de tener el menor esfuerzo, eso también es verdad, Claro. somos un sistema súper eficiente, y a evitar ese paquete gigante de cosas que son muy distintas que están dentro de la bolsa del dolor. Pero ¿para qué nos sirven esas cosas en nuestro desarrollo? ¿Nos sirven para algo o no nos sirven para nada? Totalmente, son señales, por ejemplo, de que estamos avanzando en una dirección que es importante para nosotros, ¿no? El ejemplo más clásico, yo lo utilizo mucho con mis pacientes, el ir al gimnasio. Ir al gimnasio duele, Uf, ¿sí o no? no, yo estoy estancada en ese dolor hace décadas. Totalmente, ¿no? Duele un montón. O sea, yo voy al gimnasio y no solamente duele, yo sé que me va a doler. No, yo directamente no voy. Es mucho peor lo mío. ¿Te Lo fijas? mío es evitación pura. Ahí hay una evitación, ¿te fijas? Pura. Y es una evitación porque tú eres capaz de anticipar ese dolor y dices, no, no me lo banco, ¿no? Ahora, lo interesante desde esta perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso es que nos tomamos un poquito el tiempo para pensar y para detenernos y decir, ya, ok, sí, mi mente me está diciendo que esto me va a doler, ¿no? Porque me da mucha lata. Que me da mucha lata, pero eso también es que me va a doler, por lo mismo que decíamos antes. Porque La lo lata es simplifica. otra forma de dolor, ¿no? Lo resumimos todo y lo ponemos todo dentro del mismo saco, ¿no? La lata, la flojera, la vergüenza de ir y no rendir lo mismo que rinden las personas que llevan meses yendo al gimnasio. Todas esas son formas de dolor para nuestro entendimiento y por lo tanto todas esas cosas las evitamos al no ir, ¿no? Y eso está reforzado, eso en el fondo tiene una consecuencia positiva. Cuando yo no voy al gimnasio, efectivamente no me duele, ¿no? No me duele, me evito ese dolor. El problema es que después de ese dolor viene otro, ¿no? Que es, podría haber ido. Y eso también me genera otro dolor, que es la culpa, la incomodidad de no haber ido, el cuestionamiento de por qué no voy. Mi valía, mi autoimagen. Me empiezo a comparar con quienes sí van. Lo floja, la autoofensa, ¿no? ¿Te fijas o no? Entonces, yo creo que es interesante aquí insertar el concepto de la temporalidad, porque el alivio y la evitación del dolor ocurre en el corto plazo, ¿no? De ese dolor. Pero cuando evitamos ese dolor al corto plazo, hay otro que aparece al mediano y al largo plazo, que es el dolor de no ponerme en contacto con esas cosas que son importantes para mí y que podrían estar señalizadas precisamente por ese dolor. Ya. Oye, en el caso del gimnasio la cuestión es muy concreta y aparte con la cantidad de información que tenemos hoy día sobre el rol del ejercicio en la salud integral, es inevitable. Pero hagamos salir a gimnasio como personaje y hagamos entrar a esta sala a ansiedad, por ejemplo. Sí. ¿Por qué me sirve o por qué meterme con mi ansiedad podría darme de alguna manera el mismo fruto? La ansiedad es una respuesta anticipatoria. O la ¿no? tristeza o el miedo. Nuestras emociones difíciles en general, algo nos están señalando. Cuando yo siento tristeza, por ejemplo, ¿no? O cuando siento ansiedad, esas son emociones que yo tengo en relación a algo. Cuando yo siento ansiedad, por ejemplo, de venir a esta entrevista, ¿no? Es porque, por ejemplo, me interesa hacerlo bien. Me interesa transmitir bien este modelo de terapia para que más gente pueda conocerlo y pueda entender que hay un modelo basado en evidencia científica que funciona súper bien y que le está ayudando un montón a las personas a lidiar con su ansiedad, Entonces, el hecho de que yo esté ansioso, ¿no? Implica por una parte una serie de sensaciones, ¿verdad? Estoy un poquito más tenso, estoy un poquito más tiritón, ¿verdad? Yo puedo sentir sensaciones físicas en este momento a medida que estoy conversando contigo y las venía sintiendo en el auto, ¿no? Ahora, esas sensaciones son un poquito incómodas y por lo tanto me señalan un par de cosas. Me señalan que podría querer evitarlas, podrían ser evitables, pero por otro lado, si me detengo a pensar, esto solo me pone nervioso porque me importa, ¿no? Ahora, me interesa mucho profundizar en los logros. Tú dijiste esta terapia basada en ciencia. Durante muchos años la psicología no se ha percibido como una ciencia dura. No estoy diciendo nada que tú no hayas escuchado antes. Nada polémico.
Y hay mucha gente que ve este programa que a veces no se ha atrevido a ir ni siquiera una sola vez al psicólogo Ajá. porque llegó hasta eventualmente el psiquiatra. Tal vez ni siquiera ha ido al psiquiatra porque también le parece que está en el mismo ámbito de la nebulosa. Sí. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de cuando tú dices ha funcionado muy bien esta terapia? ¿A qué te refieres? Y para esas personas que son no creyentes en trabajar en sí mismos, ¿por qué esto podría ser un camino? Precisamente creo que la ventaja de los modelos basados en evidencia científica es que no es necesario creer en ellos, ¿no? Y ahí yo creo que se marca una diferencia súper importante porque en vez de creer en ellos, podemos ir a mirar todo lo que la evidencia nos dice respecto de cómo funcionan y qué tan efectivos son. La terapia de aceptación y compromiso a la fecha, por ejemplo, tiene más de 1000 ensayos clínicos publicados. Eso significa que en más de 1000 ocasiones hemos puesto a prueba este modelo en distintos contextos con miles de personas y hemos visto que funciona mejor que el placebo, que funciona mejor que otras condiciones de tratamiento, ¿verdad? Y que además funciona muy similar a cómo funcionan los modelos que hasta la fecha funcionaban mejor en ese Y contexto. comparativamente pensando en los resultados. O sea, te lo digo porque algo que yo misma le he dicho a alguien es como, pucha, lamentablemente igual tu psicólogo es como un match. O sea, o tu psicóloga, necesitas que algo te pase con ella para que la terapia funcione. Yo misma he ido a terapias que no me han funcionado. Sí. Y no sé si tiene que ver con la calidad del profesional o tiene que ver con que realmente la persona o yo no le tinqué a ella o ella no me tincó a mí. Entonces, ¿cuánto este tipo de terapia permite aislar el factor humano? Es polémica también la pregunta, Sí. para pensar que tal vez me va a ir, es más probable que me vaya bien y que Sí. no va a ser tan como a la suerte. Sí, no es algo que se pueda separar el factor humano, pero es algo que sí está considerado, por ejemplo, cuando nos entrenamos como terapeutas en este tipo de modelos. Al ser modelos basados en evidencia, lo que tú estás diciendo está en la evidencia. Tener una buena relación terapéutica con tu consultante es parte de hacer una buena terapia, Pero lo ¿no? puedes Y medir, se puede eso generar se puede un medir. indicador. Tú lo puedes medir, puedes ir sesión a sesión, de hecho, verificando si es que este vínculo se está construyendo de la manera correcta. Hay un montón de literatura respecto de cómo reparar el vínculo cuando se rompe y de hecho sabemos que las rupturas de los vínculos y las reparaciones son también elementos que facilitan un poco el cambio en psicoterapia, ¿no? Entonces, todo eso cuando tú trabajas con modelos basados en evidencia, lo consideras y es una parte fundamental también de tu formación como psicoterapeuta, ¿no? Entonces, nosotros no solamente aplicamos un modelo, ¿no? En términos conceptuales, yo no solamente te estoy sacando una foto a ti y poniendo mis conceptos sobre ti, sino que además estoy preocupado de que esos conceptos se apliquen bien en la relación humana que nosotros tenemos. Oye, y en cuanto a la duración de la terapia, ¿la duración es igual? No sé, hay tipos de terapias psicológicas que duran décadas, años, y hay mucha gente que no tiene ni la plata ni el tiempo para esperar años. Sí. Entonces, ¿tiene una duración distinta o no? Sí, tiene una duración distinta porque es un tipo de terapia distinto. Cuando nosotros hablamos de terapia, aceptación y compromiso, estamos hablando de un entrenamiento. Nosotros lo que hacemos en el fondo es entrenar a las personas en una serie de procesos y esos procesos están a la base de lo que nosotros llamamos flexibilidad psicológica. Nosotros entrenamos a las personas para ser más flexibles. Por lo tanto, lo que hacemos es entregarles herramientas para enfrentarse efectivamente a eventos desagradables que puede tener la vida, ¿no? Entonces, cuando yo entreno eso en un contexto, las personas somos capaces de derivar esas herramientas y de aplicarlas en otros. Por lo tanto, la terapia de aceptación y compromiso es un modelo que ha mostrado tener efectividad en procesos que van desde una sesión hasta terapias de 3, 6, 8 meses, ¿no? En eso va a depender, ¿no? De la persona. Eso tú lo vas a escuchar siempre de nosotros, depende, depende. Pero Pero tampoco tiene sentido tenemos... si las personas somos diferentes. Exactamente. Y también me imagino que tiene que ver con la profundidad. ¿Funciona para todo tipo de patología o circunstancias personales? Me refiero a que una cosa es que uno esté viviendo, por ejemplo, una ruptura, un duelo, un cambio, cualquier tipo de cosa como importante que te deja un poco despistado en la vida, ¿no? Cosas que nos han ocurrido probablemente a todos. Pero una cosa muy distinta es que tú tengas, por ejemplo, un diagnóstico de depresión profunda. Sí. En esos casos, ¿funciona también? Sí,
Este es un modelo que tiene otra particularidad, que es que nosotros lo llamamos que es un modelo transdiagnóstico, ¿no? Eso significa en el fondo que los conceptos que utilizamos para tratar a nuestros consultantes y para entrenarlos son conceptos que son indistintos del diagnóstico con el que vienen, porque una cosa es el diagnóstico y otra cosa son los mecanismos de mantención de ese malestar. Nosotros no trabajamos con el diagnóstico, nosotros trabajamos con los mecanismos que sostienen eso que después llamamos el diagnóstico. Por ejemplo, la depresión, ¿no?, es un diagnóstico, pero cuando yo digo depresión, puedo estar diciendo muchas cosas. Hay gente que está deprimida y que come mucho cuando está deprimida. Hay gente que está deprimida y no come nada, ¿no? Entonces, pero sí comer mucho o comer poco pueden ser ambos mecanismos de evitación. Y lo que yo trabajo es la evitación. No trabajo si está comiendo mucho o poco. En ese sentido, este es un modelo transdiagnóstico. Ahora, obviamente que la investigación nos muestra... por otro lado, sí, también es un modelo que no trabaja con el concepto abstracto, sino con la materialidad de cómo eso se manifiesta en cada persona. ¿cómo me comporto cuando estoy deprimido? ¿Qué es lo que hago en ese contexto de la depresión y cuál es la función que tienen las cosas que hago cuando estoy deprimido? ¿No? Entonces, es ahí donde nosotros trabajamos, no con que a la persona se le quite la depresión. Y ahí está lo que tú decías en la introducción, que es súper importante, ¿no? Esto no se trata de eliminar el malestar, se trata de ser efectivo en convivir con él, porque el malestar es una parte sustancial de la vida. Y muchas veces, de hecho, nos señala que vamos por el camino correcto. Yo te iba a volver un poco sobre ese punto porque puede ser deprimente lo que estás diciendo para alguien que lo está escuchando, que es como, amigo, no se va a ir el malestar. ¿Por qué querríamos que no se fuera el malestar? Porque, y esto también lo conversamos mucho con los consultantes y termina haciendo mucho sentido. Una cosa es dejar de sentirnos mal y otra cosa muy distinta es aprender a sentirse bien. Muchas veces sentirnos bien incluye saber tener ese malestar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás viviendo un duelo importante, cuando se murió un familiar tuyo, sería raro. Lo extraño sería que no sintieras una profunda tristeza. O que ¿no? estuvieras totalmente desenchufado, que uno lo ve mucho como mecanismo para salir de esa desazón total, ¿no? Exactamente, cuando lo vemos, de hecho, lo problematizamos, ¿no? Cuando llega un paciente y dice, se murió mi madre, a quien yo amo y me acompañó toda la vida y tuvimos una relación increíble, y yo veo que esa persona en el fondo no me está comunicando tristeza, uno inicialmente suele como dudar de esa ausencia de tristeza. Uno dice, aquí puede haber algo como de negación, ¿cierto? Algo pasa aquí que no se está expresando lo que debería expresarse, que es una profunda tristeza o un profundo distrés emocional producto de ese evento, ¿no? Entonces, lo raro en muchos contextos es no tener estas emociones desagradables, ¿no? Entonces, en ese contexto, sentirse bien y estar bien no necesariamente significa la ausencia de estos malestares, sino que significa... habitar las emociones también. Poder abrirles la puerta y poder decir, mira, está bien que yo me sienta mal en este momento. Y fíjate que en las sesiones es súper poderoso el efecto que eso tiene. Muchas veces decirle a las personas, está bien que te sientas así. No tiene nada de malo que te sientas así de ansiosa, de deprimido, de angustiado, porque lo que está pasando a tu alrededor me hace pensar que yo en tu lugar estaría igual que tú, ¿no? Y eso para mucha gente es un alivio tremendo porque entonces ya no tengo que cargar además con la obligación y con la vergüenza de andar como enfermo, de andar, no, sino que estoy viviendo algo que es natural dada la situación que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Y dada mi historia personal también. Sí, y además vivimos en una sociedad bien poco amorosa para esto, entonces renormalizar sentir parece ser una de las tareas colectivas. Acá en Sanamente siempre hablamos de las tareas que también tenemos unos con otros como grupo, ¿no? Todo el rato que me has estado hablando pienso mucho en los hombres. He conocido muchos hombres, sobre todo de mi edad o hombres mayores. Me acuerdo exactamente de un hombre que conocí hace un año y tanto que me contaba la muerte de su mamá de esa manera. Me sorprendió tanto. A mí, mi mamá murió y para mí fue la bomba nuclear. Y me sorprendió tanto que me lo dijera de esa manera. Y claro, cuando tú empiezas a buscar, igual te encuentras con que hay algo que está guardado. Y quiero saber si es que esta terapia tiene o no
algo que ofrecerles bueno a todos esos hombres que no consultan, que están solos, que no le cuentan a nadie, que tienen pocos amigos, Sí. que ni siquiera lo hablan con su pareja? Sí. Una de las cosas centrales que está a la base de este modelo, de hecho, es que nosotros decimos que una de las cosas que nos vuelve inflexibles es el comportamiento gobernado por reglas. Fíjate que nuestra cultura, la comunidad verbal en la que nosotros existimos, la comunidad verbal me refiero a todos nosotros, a nuestra sociedad, tiene reglas que nosotros las seguimos porque están dadas por la comunidad. Una de esas reglas puede ser, por ejemplo, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre no puede andar llorando, un hombre no puede andar ventilando sus problemas porque se va a ver débil, ¿no? Y entonces una de las cosas que nosotros decimos es que muchas veces el seguir esas reglas de manera inflexible solo trae más dolor, ¿no? Y por lo tanto una de las cosas que hacemos en la terapia aceptación y compromiso es aprender a flexibilizar la aplicación de esa regla. Tampoco es eliminarla, porque ahí nos vamos para el otro lado. Efectivamente, No, el y también, contexto... arriesgamos quedarnos solos, que es el verdadero miedo que tenemos y la razón por la cual guardamos el dolor. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, lo que buscamos es una aplicación sensible de esas reglas. Es estar más ojo al charqui con el contexto y decir, en este contexto en el que estoy ahora, ¿me sirve quedarme callado? ¿Me sirve no comunicarme? ¿Me sirve dejar de decir lo que me duele? ¿O me está haciendo daño? Y si me está haciendo daño y no me está permitiendo contactar con aquello que es valioso en mi vida, entonces puedo hablar. Y entonces necesito hablar. ¿Cachai? Entonces es más bien generar esa sensibilidad de decir cuándo me sirven estas reglas, cuándo no me sirven, ¿no? Y cuando no me sirven, hacer algo distinto. Te lo pregunto por si habrá algún dato que tengan en particular con esa población de hombres mayores de 40, que además, no sé, en Sanamente siempre estamos viendo estudios y recuerdo un estudio que revisamos el año pasado de Gallup en Estados Unidos que hablaba, por ejemplo, de la tendencia creciente de los hombres a medida que avanzan en la edad a perder amigos. O sea, como ya después de los 40 la cuestión es realmente desoladora y de ahí para allá impresionante. Amigos genuinos a los que les puedan contar sus cosas. Sí. Y también tenemos la estadística de cantidad de hombres que se suicidan. Sí. Y también tenemos la estadística de cuántos de ellos consultan. Entonces, aproximada, por supuesto, porque no nos enteramos, hay un subdiagnóstico también en ese público específico. Entonces, ¿hay algo que se reporte distinto en todos aquellos que habitualmente tienen aversión, y aquí hombres y mujeres, a la terapia? Yo creo que lo importante en ese sentido es entender que la terapia no es un proceso donde tú vas a ir a necesariamente, como decíamos antes, a eliminar un dolor, A resolver de cuajo. ¿no? o a cambiar quién eres, ¿no? Porque también eso está muy asociado a quién soy. Cuando yo no consulto, porque no quiero mostrarme débil, es porque en el fondo yo lo que estoy diciendo es yo no soy débil, yo me la puedo solo, yo debo poder hacer esto solo. Entonces, y eso ocurre con hombres y mujeres, lo vemos más en hombres, efectivamente, pero también sabemos que en general la población que no llega a consultar es bastante alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el llamado, la invitación, es a entender que estos procesos terapéuticos, particularmente desde este tipo de modelos, no tienen que ver con cambiar quién uno es, sino que es contar con las herramientas para poder ser yo de manera más efectiva, ¿no? Y entonces, si a veces eso significa expresarme y abrirme emocionalmente, lo voy a hacer de una manera que me es funcional, ¿no? No se trata de volverme débil, y entonces, porque también el miedo es, y lo he escuchado mucho, es que si hablo de esto me voy a ir al hoyo, me voy a ir al hoyo. Y ahí la respuesta es, bueno, quizás en algún momento es importante irnos al hoyo para luego poder salir mejor armados, ¿no? Y también en la experiencia, esto yo también lo he escuchado muchas veces, yo no soy psicóloga, pero hablo mucho con psicólogos, la idea que uno tiene de lo grande y lo gigante que es el horror que habita en mí, finalmente es más grande cuando está dentro de uno que cuando está afuera. O sea, cuando uno ya la saca, ya le ves el borde, ya te das cuenta que llega más o menos hasta aquí. Sí. O sea, adentro la cosa es mucho más fantasmagórica, es mucho más aterradora. Totalmente. A eso nosotros le llamamos la fusión cognitiva, fíjate. Y la fusión cognitiva es Tú tienes mejores nombres que yo, hay que decirlo. Un poquito, pero no son míos. Eso también es importante. Son de la terapia, son del modelo, y eso también es importante porque no se me ocurren a mí.
Yo no le estoy inventando cosas a la gente, estamos aplicando algo que ha probado ser cierto. Y en ese sentido, la fusión cognitiva es la tendencia natural que tenemos a literalizar el contenido de nuestro lenguaje. ¿Ejemplo? Por ejemplo, cuando yo digo, yo no puedo, ¿no? Tú lo puedes ver desde afuera como decir, ya, pero igual Podéis intentar. igual podía intentarlo. Cuando yo estoy fusionado, no puedo. Claro. Y eso en muchas ocasiones me impide físicamente hacer cosas. Claro. ¿No? Entonces, de hecho, el nombre de esta terapia en un primer momento se llamaba terapia de distanciamiento comprensivo. Lo que pasa es que Complicado, lo que pasa es que hay no que suena tan decirlo. cool como terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Terapia de aceptación y compromiso suena bacán. Pero efectivamente lo que estamos haciendo es ayudarle a las personas a tomar un poquito de distancia de lo que ocurre acá y tal como decías tú, a poder sacarlo para poder mirarlo desde afuera. Y cuando lo miramos desde afuera digo, llevo todo este tiempo pensando que no puedo y en realidad hay muchas otras cosas que están pasando que me dicen que al menos puedo intentarlo. Claro. ¿Cachai? Pero cuando mi foco está puesto únicamente acá y no en todas las cosas que están en el contexto, entonces me quedo con lo que me dice mi mente solamente. Claro. Y ahí es donde nos volvemos más inflexibles. La flexibilidad, por el contrario, tiene que ver con escuchar efectivamente lo que me dice mi mente, pero poder ponerlo afuera para ponerlo al lado de todas las otras cosas y ahí decidir más efectivamente. Bueno, ese es el ejercicio que ha hecho la humanidad en la búsqueda de comprender mejor el fenómeno de la conciencia, ¿no? Esta capacidad de observarnos es algo que nos distingue mucho a los mamíferos humanos. Totalmente. Y algo que además ha honrado toda nuestra tradición de pensamiento desde la filosofía en adelante hasta ahora, pero que efectivamente nos permite no ser la cosa que nos atraviesa, sino tomar una decisión libre sobre qué queremos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti.